Hoy hablaremos de la gracia, la fe y la misericordia en la salvación. Esta es nuestra última lección en el tema del amor de Dios y la salvación. Pero antes de entrar al tema, la semana pasada nos quedamos en las siguientes preguntas de aplicación. ¿Qué es la elección? Dios, antes de la fundación del mundo, eligió darle salvación a un hombre que no se lo merecía, si cree y confiesa el nombre de Jesús, que es el llamado. Dios provee su palabra al hombre y le hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión, que es la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento de agua y espíritu que solo Dios le otorga al hombre que cree en Jesús, que es la conversión. La conversión es la práctica por la que una persona adopta como propias las creencias de la comunidad de creyentes a la que se incorpora. Por lo tanto, es adoptar y practicar las nuevas creencias que se establecen en la comunidad de creyentes que creen en Jesús. ¿Qué es la justificación? Cuando Dios mira un pecador, pero no ve pecado en el hombre por el mérito de Jesús en la cruz, pese a que es un pecador, eso es la justificación. ¿Qué es la adopción? La adopción es por el mérito de Jesús, donde somos hechos hijos adoptados y coherederos de la vida eterna con Dios. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso por el cual el creyente es apartado para crecer en gracia y conocimiento de Jesús y para servir en justicia, que es la perseverancia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que dice Él hará y lo que Él habla ejecutará. Cuando Dios le da la salvación al hombre, ésta no se puede perder. Por lo tanto, el hombre salvo siempre es salvo. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es el estado eterno que tendrán los verdaderos creyentes en la segunda venida de Cristo, tanto los vivos como los muertos, donde alcanzarán su estado final de redención completa y final de sus cuerpos. Hemos visto que la Biblia nos muestra la salvación como un plan maestro y que éste se le provee al hombre como un proceso. Antes de la fundación del mundo, Dios escoge darle salvación a un hombre que no se la merece para redimirlo con la sangre de Jesús y así darle una herencia eterna en su reino. El hombre que Dios escoge es aquel que cree en Él y es la persona que Él llama, quien se hace conforme a la imagen de su Hijo, el cual es regenerado, justificado, adoptado, santificado, que persevera y quien en la segunda venida de Jesús será glorificado. Y todo esto se hace posible por algo que solo Dios nos puede dar. Esto lo vemos en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado su gracia para que por medio de ella seamos salvados al creer. Hay que destacar que este versículo solo le da gloria a Dios por la salvación. El hombre que piensa que su salvación es el resultado de sus obras busca su propia gloria. Y realmente en el hombre no existe una sola gota de mérito que pueda contribuir con su salvación. Si el hombre pudiera salvarse por su propio mérito, por el cumplimiento de los 613 mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés en el desierto, entonces la venida, la muerte y la resurrección de Jesús fue un evento completamente en vano. Hay que estar claros en lo que dice la Biblia. Dios nos da la salvación por gracia y por medio de la fe. Entonces, ¿qué es gracia? ¿Qué es la fe?
La palabra gracia en la Biblia significa ayuda divina inmerecida dado a los seres humanos para su regeneración o santificación, o la bondad de Dios para aquellos que no la merecen. Bíblicamente es la gracia de Dios la que salva a una persona. En palabras simples, gracia es lo que Dios le da al hombre que éste no se merece. Y tiene características tanto para el que la otorga como para el que la recibe. Por la parte de quien la otorga, o sea, de Dios, gracia se caracteriza por la libre disposición y universalidad amistosa de la que procede el acto bondadoso de buena voluntad en general. Dios no está obligado a darle gracia a ningún hombre, pero en su libre disposición de amor y de buena voluntad, Dios muestra su bondad al darle al hombre lo que el hombre no se merece. Esto es amor, paciencia, la oportunidad para que reconozca el Evangelio, para que crea, y la salvación al que cree. La gracia redentora de Dios nos muestra su carácter espontáneo y el placer o gozo que Él se propone para el que la recibe. Por parte del receptor, en este caso el hombre, la gracia crea una conciencia del favor recibido acompañado de un sentimiento de gratitud. Las Escrituras dicen que la gracia inmerecida del Señor es necesaria, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Eso lo puede ver en Romanos 3:20. La gracia salvadora resulta en nuestra santificación, el proceso por el cual Dios nos conforma a la imagen de Cristo. En el momento de la salvación por gracia a través de la fe, Dios nos hace nuevas criaturas. Eso está en 2 Corintios 5:17. Y Él promete nunca abandonar a sus hijos, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. No tenemos nada en nosotros que nos lleve a buscar a Dios. Romanos 3, versículos 10 al 11. No tenemos gracia que nos salve por nuestra propia cuenta. Somos inaceptables ante Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? La salvación es la obra de Dios. Él da la gracia que necesitamos y eso es Cristo mismo. Su obra en la cruz es lo que nos salva, no nuestro propio mérito. Pero la única manera de recibir la gracia para la salvación de Dios es a través de la fe en Cristo. En Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 22 leemos: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La pregunta que debe venir a nuestra mente ahora, ¿qué es la fe? ¿Cómo se define la fe? Bueno, Hebreos 11:1 la define de esta manera. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? En algunas traducciones al castellano se usa la palabra sustancia en vez de certeza. Entonces el verso leería: ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera. El significado de sustancia se emplea en Hebreos 1, versículo 3, donde dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios y se refiere a la divina esencia de Dios existente y expresada en la revelación de su Hijo. En otras palabras, Dios no se puede ver, pero Jesús hace sustancia física lo que no se puede ver. Cuando dice que la fe es la sustancia, quiere entonces decir la fe es lo que hace físico
en otras palabras, lo que materializa lo que no podemos experimentar tangiblemente. Recuerde que tangible significa lo que se percibe por los sentidos. Tangible es lo que tocamos, es lo que vemos, es lo que oímos, es lo que escuchamos y saboreamos. Así que la fe materializa tangiblemente lo que se dice en la Biblia, pero no todo lo que se dice en la Biblia necesariamente tiene una aplicación actual o una promesa para este tiempo. Un versículo no puede ser sacado de contexto ni de significado. Por lo tanto, note que la fe no materializa todo lo que se le viene a la mente, ni la fe materializa la psicología del pensamiento positivo. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? La fe descrita aquí requiere la convicción más sólida que se puede tener, la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad pasada o futura inconmovible. La fe verdadera no se basa en evidencias empíricas, sino en la seguridad divina, y eso es un regalo de Dios, según Efesios 2:8. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay persona en este mundo que pueda dar evidencia ni testificar de la veracidad del evento de la creación de los cielos y la tierra por un Dios único. Ahora, porque hay creyentes que no dudan de este evento y consideran que la evolución es una falacia, porque la fe hace físico, la fe materializa lo que no podemos ver y nos convence de que es una realidad. Hebreos 11:3 reitera y confirma que la creación fue un evento real, a pesar de que no hay un solo testigo ocular fuera de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea que Dios de la nada hizo todo lo que nosotros podemos ver. Nuevamente, la fe verdadera no se basa en evidencias empíricas, sino en la seguridad divina. Por la fe creemos que Jesús es Dios, que Él es el creador del cielo, la tierra y la vida, y que solo Él da la salvación. Otro ejemplo es cuando Jesús se le apareció a los 12 discípulos después de la resurrección. En Juan 20, versículos del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, de acuerdo con el versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron, quiere decir, bienaventurados son los que no viendo aún creen. Tristemente, los incrédulos no creen porque no tienen evidencia física. Pero la verdadera fe es creer lo que dice la palabra de Dios, aun cuando no tenemos esa evidencia tangible. La verdadera fe para ser salvos y para creer en esa salvación que indica Efesios 2:8
es un regalo de Dios que siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios y no tiene nada que ver con la psicología de la mente positiva. La fuente y el objeto de una fe genuina es dada por Dios al hombre. Por eso en Lucas 17:5 dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a no ser incrédulos. Así que la fe no es psicología de la mente positiva, sino más bien creer lo que dice la palabra de Dios y no ponerlo en duda. Fe tampoco es tomar algunos versículos que nos convienen y pensar que los podemos materializar con la psicología de la mente positiva. ¿Por qué es peligroso la fe basada en la psicología de la mente positiva? Muchos incrédulos un día fueron cristianos. Y al tratar de aplicar la fe basada en la psicología de la mente positiva, terminaron su creencia como cristianos porque al Dios que le confiaban no les cumplía. La respuesta común de los líderes que predican falsas enseñanzas cuando Dios no cumple es que usted no tiene suficiente fe o usted está utilizando la fe incorrectamente. Tristemente, esos líderes no saben lo que es fe y la confunden con la psicología de la mente positiva. Hay denominaciones que usan muchos versículos en creencias de error y como si fueran de verdad para producir una falsa fe y contraria a lo que dice la Escritura. Así que fe no es materializar nuestro egoísmo con la psicología de la mente positiva, sino más bien la fe correcta es creer que Jesús murió y resucitó para nuestra redención y salvación. ¿Cuál es el beneficio de ejercer la fe correcta? Jesús le indicó a Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La palabra bienaventurado significa afortunado, bien librado, bendecido, dichoso, glorioso. En Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Esto quiere decir que es imposible agradar a Dios si no creemos que su palabra dice que solo Él existe para salvar al pecador. La palabra clave a través de estos versículos es creer. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Tiene que creer lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, en su significado, en contexto y sin tratar de materializarlo para su beneficio personal. Por lo tanto, en el término de la salvación, Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia cuando creemos que Dios nos puede salvar. Ahora, es fácil pensar que por nuestra fe estamos contribuyendo de alguna manera a nuestra salvación. Después de todo, el mérito de Cristo debe aplicarse a nosotros por la fe, y parece que nuestra fe viene de nosotros mismos. Pero Romanos 3, versículos del 10 al 12, dice que ninguno de nosotros busca a Dios. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, la gracia de Dios que nos salva es completamente su don. Incluso nuestra capacidad para aceptar su gracia salvadora es otro don de Dios. Somos salvos por gracia. Esto lo creemos por fe y ambos son dados por Dios, quien nos llama a través de su Espíritu
para salvación. El creer que podemos ser perdonados al arrepentirnos para salvación y aun nuestra fe, cual viene por el oír de su palabra, por el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, son un regalo de Dios. Hay un tercer término que debemos explorar antes de concluir nuestro estudio de la salvación, y este aparece en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si bien en la gracia Dios nos da la salvación a pesar de que no lo merecemos, en su misericordia Dios no nos castiga como lo merecen nuestros pecados. De acuerdo a la Biblia, todos hemos pecado. Como resultado de ese pecado, todos merecemos la muerte y la condenación eterna en el lago de fuego. Si Dios nos diera lo que realmente merecemos, todos estaríamos condenados por una eternidad. Pero cuando Dios aplica su misericordia sobre nosotros, Dios no nos castiga como lo merecen nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué es la gracia? Por lo tanto, ¿qué es la gracia y la misericordia? Son muy parecidas pero un tanto diferentes. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. En la gracia, Dios nos otorga lo que no nos merecemos. En este caso, la salvación. La misericordia es la liberación del juicio en la misericordia. Dios no nos otorga lo que nos merecemos. En este caso, la condenación. La misericordia de Dios nos perdona nuestros pecados y por lo tanto no nos da el castigo que debemos tener, por lo cual cada día que vivimos es un acto de la misericordia de Dios. La súplica a Dios por misericordia es pedirle que detenga el juicio que merecemos y en vez de ello nos conceda el perdón que de ninguna manera nos hemos ganado. En Salmos 51, versículos del 1 al 2, David clama: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La misericordia y la gracia son mejores ilustradas en la salvación. Merecemos el juicio, pero recibimos misericordia de Dios por medio de la fe en Jesús y somos entonces librados del juicio. En lugar de juicio recibimos por gracia la salvación, el perdón de los pecados, una vida abundante y una eternidad en el cielo. La gracia es simplemente un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas que no nos merecemos y que nunca podríamos ganar por nuestro propio mérito. Por lo tanto, gracia y misericordia van de la mano. Por un lado, Dios nos da lo que no merecemos, mientras que somos rescatados del juicio por la misericordia de Dios. Concluimos entonces este estudio de la salvación con Romanos 9:16. Así que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en Efesios 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Veamos algunas preguntas de aplicación. ¿Qué es la salvación? La salvación es el rescate por medio de Cristo que Dios ofrece al hombre para que el hombre no experimente la ira de Dios por causa de su pecado.
¿Qué es la gracia? Gracia es lo que Dios le otorga al hombre que no se merece. En este caso, la salvación. ¿Qué es la fe? Fe es un don que Dios nos da para creer que solo en Él podemos encontrar salvación, que es la misericordia. La misericordia es el favor de Dios cuando Dios no nos recompensa con lo que realmente merecemos. En este caso, la condenación. De esta forma concluimos con el tema del amor de Dios y la salvación. Y en la próxima lección estaremos iniciando con el tema del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias por este estudio que tú nos has permitido eh, recibir de ti. Te damos gracias, Señor, porque cada palabra ha sido para edificación, ha sido para redarguir, ha sido para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios pueda ser hecho perfecto y preparado para toda obra. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú la diste para que nosotros la creyéramos. Te pido, Señor, por este mundo incrédulo que tristemente, Señor, no cree en tu palabra. Desafía mucho, Señor, lo que dice en tu palabra. Que tú tengas misericordia de ese pueblo, Señor. Eh, Sabemos que tú eres un Dios justo, que nosotros no podemos cambiar tu camino ni tu pensamiento, pero solamente clamamos por tu voluntad sobre nuestras vidas. Sea, Señor, tu voluntad, que todo aquel que cree en ti, Señor, se salve. Dales oportunidad, Señor, para que reconozcan tu evangelio a todos aquellos incrédulos, Señor, que de una manera u otra han sido defraudadas por falsas enseñanzas, Señor, que han sido timados, que han sido, Señor, desviados de lo que realmente dice tu palabra, Señor. Te pido por ese mundo perdido, te pido, Padre amado, para que tú tengas misericordia de ellos y les extiendas la salvación. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha en todo momento. Sea tu gloria, sea tu honra, sea tu honor. Todo por el mérito de Jesucristo en la cruz te damos gracias. Amén. Le damos gracias por este tiempo, le damos gracias por la oportunidad de poder traerle estos estudios. Esperamos entonces que se siga disfrutando del servicio. Dios nos salve en el nombre de Cristo. Amén.